La oficina en la planta 24 del Grupo Montenegro siempre había sido un santuario de poder. Las altas paredes de cristal y las lámparas de araña de cristal reflejaban cálidos tonos dorados. Cada detalle lujoso era un testimonio del éxito de un hombre triunfador. Pero aquella tarde toda esa luz se convirtió en un fondo frío que reflejaba la tragedia de una mujer. Lucía estaba allí en medio de un silencio asfixiante, aferrando su bolso con ambas manos, como si intentara sujetar el último vestigio de calma que le quedaba. Su vientre había comenzado a abultarse. La semilla de vida en su interior era el fruto de meses de amor que ella creía que durarían toda la vida. Pero con una sola mirada indiferente de su marido, toda esa confianza y esperanza se hicieron añicos. ¿Por qué estás con ella delante de mí? La voz de Lucía temblaba, pero cada palabra era como un corte en su garganta. Se refería a la joven secretaria que se escondía detrás de Damián, con los ojos brillantes fingiendo miedo y los labios temblorosos, como si fuera la víctima. Damián miró a su esposa con una aversión que Lucía nunca pensó que tendría que soportar. No montes una escena aquí. Ella es solo una empleada, no tienes derecho a insultarla. Esas palabras fueron tan frías que dejaron a Lucía paralizada. Retrocedió un paso, colocando una mano sobre su vientre como para proteger a su hijo. En ese instante, los recuerdos de todos los años juntos la inundaron. Los días de lluvia en los que él la cubría con su paraguas. Las largas noches en las que la abrazaba susurrándole promesas. Todo era ahora como un cuchillo que rasgaba su memoria. ¿Que no tengo derecho? Soy tu esposa, la madre de tu futuro hijo. ¿Y ella qué es? Dijo Lucía. Su voz ya no temblaba, sino que estaba cargada de una ira contenida. La secretaria rompió a llorar, sus pequeños hombros temblando como una hoja al viento. Damián se acercó de inmediato y la rodeó con sus brazos, con una mirada claramente protectora. En ese preciso momento, el corazón de Lucía se sintió desgarrado. «Basta ya», Lucía gruñó Damián. «Siempre estás sospechando, siempre molestándome. Ya no eres la mujer dulce de la que me enamoré. Solo sabes controlar y reprochar». Esa frase fue como un martillo que golpeó directamente su alma. Lucía se tambaleó hacia adelante. Su mano temblorosa tocó el brazo de su marido. «Damián, ¿qué estás diciendo?» «Yo solo quiero proteger a nuestra familia». Pero antes de que pudiera terminar, una fuerza brusca del brazo de Damián la apartó de un empujón. Lucía cayó sobre el frío suelo de mármol, golpeándose la espalda con fuerza y sintiendo la cabeza mareada. Su propio grito ahogado resonó en la habitación, y luego sintió una sensación gélida extenderse al ver la sangre manchando el suelo bajo ella. Ese rojo brillante, a los ojos de Lucía, no era solo sangre. Era la confianza pisoteada, el amor destrozado, la prueba de una traición cruel. «La sangre, mi bebé», susurró Lucía débilmente, apretando su vientre. Damián se quedó paralizado por un momento, pero su mirada se desvió rápidamente hacia la secretaria. No se agachó, no tomó la mano de su esposa, no le dio un abrazo, solo una mirada de confusión mezclada con fastidio, como si la caída de Lucía no fuera más que una molesta complicación. El espacio se volvió denso. El único sonido era la respiración entrecortada de la mujer tendida en el suelo. Lucía quería gritar, llamar a su marido, creer que él correría a ayudarla, pero todo lo que recibió fue un silencio glacial. A través de sus ojos nublados por las lágrimas, vio claramente la imagen de su esposo, el hombre en quien había depositado toda su vida, agachado para consolar a otra mujer. El corazón de Lucía se rompió en 1000 pedazos. Había pensado que la felicidad se podía mantener con sacrificio y paciencia. Pero ahora, mientras la sangre se extendía como un pétalo de flor marchito, comprendió que hay hombres que nunca saben valorar el amor. Cada segundo que pasaba era una tortura. Lucía sentía un dolor en su vientre como si cientos de cuchillos la estuvieran apuñalando. Quería gritar para salvar a su hijo, pero su voz solo era un gemido débil. «Hijo mío, tienes que quedarte con mamá», susurró como si fuera su último aliento. La lujosa y espaciosa oficina ahora solo albergaba a una mujer derrumbada en un charco de sangre y lágrimas de desesperación. En lo más profundo de su corazón, Lucía sabía que ese momento había creado una fisura irreparable. La caída física era solo el comienzo. La caída del alma era la traición despiadada que le costaría toda una vida olvidar. El sonido de la sirena de la ambulancia cesó justo fuera del hospital. Lucía fue llevada directamente a urgencias. La sangre aún manchaba su vestido, y sus manos débiles seguían apretando su vientre, como si temiera que con solo soltarlo, su bebé desaparecería. La puerta de la sala se cerró de golpe, dejando atrás un largo pasillo bañado por una luz blanca y pálida, tan silencioso que se podía oír el latido acelerado de los que esperaban. Damián estaba sentado allí, con el rostro tenso, pero no por preocupación por su esposa. De vez en cuando miraba su teléfono, sus dedos temblaban,
pero no llamaba ni enviaba mensajes a nadie. Era como un hombre atrapado entre dos abismos. Por un lado, su esposa luchando por su vida y la de su hijo. Por el otro, su carrera y la amante que creía que le traería un futuro glorioso. Pasó más de una hora, el pasillo seguía siendo sofocante. Entonces, el sonido de unos zapatos golpeando con fuerza el suelo de baldosas resonó, firme y pesado. Todos los presentes inclinaron ligeramente la cabeza. El hombre que acababa de aparecer traía consigo un aura gélida que envolvía todo el espacio. Era el presidente Héctor de la Vega, el padre de Lucía. No era el tipo de hombre que necesitaba alzar la voz para ser temido. Una sola mirada penetrante y una postura erguida eran suficientes para hacer temblar todo el pasillo. Su traje oscuro se ajustaba a su alta figura, y su cabello canoso acentuaba su aire de autoridad. Pero su mirada en ese momento no era la de un líder poderoso, sino la de un padre que contenía un huracán. Se detuvo frente a la puerta de urgencias, su mano tembló al tocar el pomo. Miró a través del cristal esmerilado, donde su hija yacía inmóvil, con el rostro pálido y una mancha roja aún visible en la sábana. En ese instante, el corazón de Héctor se sintió oprimido. La hija que siempre había mimado y protegido yacía allí, sufriendo por un hombre que no la merecía. Se dio la vuelta, sus ojos oscuros ardían, y se encontró cara a cara con Damián, el yerno en quien una vez había depositado tantas esperanzas. «Padre». Damián se levantó de un salto, intentando mantener la calma, pero la mirada de Héctor lo dejó sin palabras. No era un simple reproche, era una sentencia silenciosa. La voz de Héctor, grave y fría como el acero, resonó. «A partir de ahora, no vuelvas a llamarme padre». La frase resonó, cortando el silencio del pasillo. Damián se sintió desfallecer, sus manos sudaban. Nunca había visto esa mirada en Héctor, la mirada de un tigre enfurecido, listo para desgarrar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Usted lo ha entendido mal. Yo. No fue a propósito, tartamudeó Damián, con la voz temblorosa. Héctor se acercó, cada paso resonando como un golpe en el suelo. Se detuvo frente a su yerno, mirándolo directamente a los ojos. ¿No fue a propósito? Esbozó una sonrisa, pero era más afilada que una daga. Tu esposa, embarazada, fue empujada por ti en tu propia oficina, sangrando por todo el suelo. ¿Y dices que no fue a propósito? Damián tragó saliva, sudando profusamente. Solo estaba enfadado, no pensé. La voz de Héctor retumbó como un trueno. Tú no pensaste, pero mi hija está pagando el precio con su sangre. Mi nieto casi se pierde por tu crueldad. Damián, desde este momento declaró que tú y Lucía os divorciaréis. De inmediato, el pasillo quedó en un silencio sepulcral. Las enfermeras que pasaban agachaban la cabeza y se alejaban, sin atreverse a respirar fuerte. Nadie había oído nunca a Héctor pronunciar la palabra divorcio con tanta determinación. Damián entró en pánico. Padre, no puede hacer esto. Un divorcio ahora afectará a las acciones, al proyecto que está a punto de lanzarse. El grupo de su empresa también se verá. ¡Basta!, interrumpió Héctor, su voz como una cuchilla que cortaba cualquier excusa. ¿Crees que te necesito para mantener el grupo a flote? Te equivocas. Es precisamente por ti que debo actuar. Desde hoy, todo el poder que tienes será revocado. Las acciones, los proyectos, todo volverá a estar bajo mi control. Sus ojos brillaron, ardiendo con una mezcla de furia y determinación. Has hecho que mi hija derrame su sangre y lo pagarás 100 veces. Damián retrocedió temblando, sintiendo un frío glacial por todo el cuerpo. Quería protestar, justificarse, pero aquellas palabras eran como una sentencia de muerte. Una vez que Héctor hablaba, no habría lugar para él en todo el mundo empresarial. Héctor respiró hondo y se volvió hacia la puerta de urgencias. Su mirada se suavizó, pero aún estaba cargada de dolor. No dijo nada más a Damián, porque en su corazón, ese matrimonio había muerto en el momento en que su hija cayó sobre el suelo ensangrentado. En silencio, Damián solo podía oír el latido desbocado de su propio corazón, y cada latido era como el toque de difuntos para la vida que una vez creyó gloriosa. Detrás de aquella puerta, Lucía aún no lo sabía, pero la orden de divorcio ya estaba dictada, y el hombre que la había traicionado pronto pagaría el precio con todo lo que tenía. El penetrante olor a desinfectante impregnaba la habitación blanca e inmaculada. La luz de neón era tan brillante que deslumbraba, pero no era suficiente para disipar el frío que envolvía a Lucía. En la cama del hospital, yacía de lado, su mano delgada reposaba suavemente sobre su vientre, como si susurrara a la pequeña vida que aún era frágil en su interior. Olas de dolor agudo la recorrían, haciendo que el sudor brotara en su frente y empapara la sábana.
La enfermera acababa de revisarla y le aconsejó en voz baja. Debe descansar y evitar las emociones fuertes. El feto sigue ahí, pero está muy débil. Si sigue estresándose, el peligro puede llegar en cualquier momento. Lucía asintió levemente, pero sus ojos permanecían nublados, sin enfocar. Escuchaba cada palabra, pero parecía no tener fuerzas para retenerlas en su mente. Lo único que la mantenía anclada era la sensación de su mano sobre el vientre, donde estaba su hijo, donde aún quedaba una tenue esperanza. Una lágrima rodó por el rabillo de su ojo. Era caliente y salada, pero también fría hasta los huesos. Lucía se sentía como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo, tan oscuro que no había salida. En su estado de confusión, los viejos recuerdos volvieron como fragmentos de una película que alguien rebobinaba cruelmente. Recordó el primer día que conoció a Damián. Entonces era una joven brillante e inocente, sentada junto a la ventana de una cafetería, tomando notas diligentemente. Él entró, con su traje impecable, un rostro radiante y una sonrisa segura. Pidió un capuchino, pero sus ojos se detuvieron en ella durante mucho tiempo. Con solo esa mirada, el corazón de Lucía tembló. ¿Qué estudias?, le preguntó una vez, con voz cálida. Administración de empresas, respondió ella tímidamente, apretando inconscientemente el bolígrafo. Entonces, ¿quién sabe? Quizás algún día te conviertas en mi socia. En ese momento, Lucía se rió, pensando que era solo una broma. Pero poco después, se convirtió de verdad en su socia, y luego en su esposa. Recordó su noche de bodas, cuando él la abrazó con fuerza y le susurró al oído. A partir de ahora, eres todo mi mundo. Esa promesa le hizo creer que, sin importar las tormentas que vinieran, mientras lo tuviera a él, estaría protegida. Durante todos estos años, Lucía había vivido con esa fe. Sacrificó su juventud, sus pasiones, solo para construir un hogar y apoyar la carrera de su marido. No le importaba estar en segundo plano, en silencio, siempre que él le sonriera, pero ahora todo se había roto como una pompa de jabón. En medio de esta fría habitación blanca, Lucía se sentía abandonada. El hombre que había prometido protegerla fue quien la empujó al suelo. El que la llamó su mundo le dio la espalda para abrazar a otra mujer. El dolor físico no era nada comparado con el dolor de su corazón. Cada vez que su corazón se contraía, era como si alguien le susurrara: «Te ha traicionado Lucía, ha traicionado vuestro amor, ha traicionado los años que pasasteis juntos». Lloró, sus lágrimas empaparon la almohada. Su llanto no era audible, solo vibraciones pesadas en su pecho, como una canción rota que no podía ser cantada. De repente, Lucía se cubrió la boca con la mano, temiendo sollozar en voz alta. Temía que la enfermera la oyera, que su padre la oyera, que todos supieran lo débil que era. Ya había perdido demasiado. Al menos debía conservar un poco de dignidad. La habitación estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj. Cada segundo era como una cuchillada en una herida que aún no había cicatrizado. Damián. Susurró el nombre de su marido, pero el débil sonido se disolvió en el espacio vacío. ¿Piensas en mí? ¿O estás ahora en brazos de otra? Planteara o no la pregunta, su corazón ya conocía la respuesta. Lucía cerró los ojos suavemente. En la confusa oscuridad, vio la imagen de él sonriendo, extendiendo su mano hacia ella como en los viejos tiempos. Pero justo cuando iba a tomarla, él se dio la vuelta, tomó la mano de otra mujer y la dejó caer sobre el frío suelo de baldosas. Rompió a llorar, su cuerpo temblaba en espasmos, su mano seguía apretando su vientre, como si solo este niño fuera el hilo que la mantenía atada a la vida. «Hijo mío», susurró Lucía, con voz temblorosa. «Si te quedas conmigo, prometo ser fuerte, prometo que no dejaré que nadie vuelva a hacerte daño». Esa promesa, aunque frágil, era una pequeña luz en la oscuridad. Afuera, la figura de su padre permanecía en silencio frente a la puerta, sus ojos ancianos reflejando tormentas. No entró, no quería que su hija lo viera sufrir. La dejó llorar sola, para que mañana fuera él quien hiciera arrodillarse a todos los que la habían herido. Pero en ese momento, en la habitación blanca, solo había lágrimas, susurros débiles y el corazón sangrante de una mujer. Mientras Lucía yacía inmóvil en la cama del hospital, luchando por salvar a su pequeño, en otro rincón oscuro de la ciudad, Damián estaba sentado en el lujoso apartamento que había alquilado para su amante. Una suave luz amarilla lo inundaba todo, y el aire estaba impregnado de un intenso perfume. La habitación rebosaba opulencia. Un sofá de cuero blanco, copas de vino tinto brillante, y una suave música de jazz que emanaba de un altavoz oculto. Nada en este espacio recordaba el dolor, la sangre y las lágrimas que su esposa acababa de experimentar. En el sofá, la secretaria, Silvia,
Apoyaba la cabeza en el hombro de Damián, sus labios rojos y carnosos esbozando una sonrisa mientras su mano delgada acariciaba su espalda. Su voz era un susurro dulce como la miel. ¿Lo ves? Solo un paso más y todo será nuestro. Damián sonrió con desdén, sus ojos brillando con cálculo. Tomó un sorbo de vino. El sabor amargo le impregnó la lengua, pero le provocó una extraña euforia. Sí, una vez que me libre de la sombra de ese viejo de la Vega, el grupo será mío. Lucía, es demasiado débil. No merece estar a mi lado. Solo sabe llorar. El sacrificio no sirve de nada. Necesito una mujer con más carácter. Como tú. Silvia soltó una risita, un sonido cristalino pero lleno de malicia. Levantó su copa y la chocó con la de él. Entonces déjame ser la nueva señora del grupo. Juntos, lo dominaremos todo. En los ojos brillantes de Silvia no había amor, solo la luz de la ambición. Sabía perfectamente que con su belleza y astucia había cautivado a Damián. Para ella, el amor era solo una herramienta, una fachada. Damián se reclinó en el sofá, sonriendo con desprecio. Ese viejo de la Vega cree que puede obligarme a divorciarme, que puede acorralarme. Pero ya lo tengo todo preparado. Una vez que mis acciones se legalicen, aunque pierda el título de yerno, seguiré en pie. Y llegará el día en que lo obligaré a él a inclinar la cabeza. Su voz estaba llena de arrogancia y cálculo. No tenía ni idea de que, mientras se regodeaba con su amante, la hija de Héctor de la Vega, la esposa a la que había traicionado, se debatía entre la vida y la muerte. Silvia se inclinó, susurrándole al oído. Ya te he preparado todos los papeles necesarios. Algunos accionistas también están de tu lado. Si actuamos rápido, cuando la noticia se extienda, el viejo presidente no tendrá tiempo de reaccionar. Damián se echó a reír, una risa que mezclaba ambición y desdén. Ah, Silvia, tú sí que me entiendes. No como Lucía, que siempre se aferra a lo que llama amor y familia. Es patéticamente ingenua. Al decir esto, arqueó una ceja como si recordara algo. Dejó la copa sobre la mesa, su voz de repente se volvió gélida. El embarazo es solo una atadura. Si lo pierde, no me importará. De hecho, me facilitará aún más librarme de ella. Esa declaración, en la lujosa habitación, sonó cruelmente despiadada. Reveló el verdadero rostro del hombre que una vez fue aclamado como el marido perfecto y un empresario de éxito. Detrás de esa máscara solo había un hombre codicioso y egoísta, dispuesto a pisotearlo todo por su propio beneficio. Al oír esto, Silvia sonrió, sus ojos brillando con una malicia contenida. Sabía que, una vez que Lucía lo perdiera todo, esa posición sería suya por defecto, y ella pasaría de ser una simple secretaria a una poderosa señora. Ambos brindaron. El tintineo de las copas resonó suavemente en el lujoso espacio, como un juramento malvado. Afuera, las luces de la ciudad seguían brillando, el tráfico fluía incesante. Nadie sabía que en ese apartamento de lujo se estaba formalizando una traición con sonrisas y dulces susurros. Y menos aún sabían que el plan que tan confiadamente habían trazado era en realidad un paso invisible que los conducía a una trampa, porque otras manos ya habían comenzado a apretar la soga a su alrededor, esperando en silencio y con paciencia el día de tirar de ella. Pero por ahora, en esa habitación el traidor y su amante seguían embriagados con su sueño de poder, sin saber que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. La noche cayó sobre el hospital. La luz amarillenta que se filtraba por la ventana proyectaba una larga y solitaria sombra en el suelo blanco. En la silenciosa habitación solo se oía el pitido constante del monitor cardíaco, cada bip un frágil recordatorio de que madre e hijo seguían aferrándose a la vida. Lucía se movió ligeramente. El dolor en su bajo vientre le recordó que la sangre de esa tarde no había sido una pesadilla. Su mano delgada y temblorosa se posó sobre su vientre, como protegiendo a la pequeña vida. Sus ojos nublados miraban al techo, pero su mente vagaba a un lugar lejano, un lugar donde una vez hubo sonrisas, promesas y el cálido abrazo del hombre al que llamaba esposo. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Unos pasos lentos pero firmes resonaron. Un ligero olor a tabaco mezclado con un aroma familiar hizo que el corazón de Lucía se estremeciera. Giró la cabeza y se encontró con la mirada de su padre, Héctor de la Vega. Entró, sus hombros anchos como una montaña, su rostro aún con esa expresión fría que había doblegado a tantos en el mundo de los negocios. Pero cuando se acercó a la cama y vio los labios pálidos y los ojos enrojecidos de su hija, su mirada vaciló. Una corriente subterránea rompió su calma. Se sentó y su mano grande y fuerte tomó la pequeña mano de su hija. Su mano era cálida, pero temblaba rítmicamente. Héctor intentó ocultar su emoción. Su voz sonó grave y ronca. «Lucía, hija,
¿Te duele mucho? Solo esa pregunta. Las pestañas de Lucía temblaron y una lágrima brotó del rabillo de su ojo, rodando por su almohada. Apretó los labios, tratando de reprimir un sollozo, pero todo su cuerpo se quebró. Papá, tengo miedo. Tengo miedo de perderlo. Tengo miedo de no poder protegerlo. Héctor apretó más fuerte la mano de su hija. Su mano, callosa por años de trabajo, se convirtió en el ancla para la mano temblorosa de Lucía. Inclinó la cabeza y colocó su otra mano sobre el vientre de su hija, sintiendo el débil pulso del bebé. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor e ira. No tengas miedo. Papá está aquí. El bebé está aquí. Lo superaremos juntos. Sus palabras, aunque tranquilas, tenían el peso de una roca. En cada sonido, Lucía escuchaba tanto un profundo amor como una ira reprimida. Levantó la vista hacia su padre, sus ojos llenos de lágrimas. Papá, me equivoqué, ¿verdad? Elegí al hombre equivocado. Amé a la persona equivocada. Héctor guardó silencio por un momento. Miró a los ojos de su hija, esos ojos que una vez brillaron de fe al hablar de Damián. Recordó cuántas veces había querido detenerla, pero se contuvo, pensando que el amor podría hacerla feliz. Ahora, al ver a su hija destrozada, comprendió que su silencio de entonces había dejado una herida demasiado grande. Suspiró, su voz profunda. No es tu culpa. El error es de él, de quien no supo valorarte, de quien no supo valorar la sangre que llevas en tu vientre. Lucía, un hombre puede tropezar en su carrera, pero no tiene permitido tropezar en el afecto. Él te ha traicionado, y pagará por ello. Lucía tembló, las lágrimas caían sin cesar. Miró a su padre y vio en sus ojos un fuego ardiente. No solo la ira de un presidente, sino el odio de un padre al ver a su hija tan maltratada. Papá, no quiero odiar. Solo quiero vivir en paz con mi hijo. Su voz era un susurro tembloroso. Héctor se inclinó más cerca, su voz firme y decidida. Tú puedes no odiar, pero yo sí. Tú puedes ser débil, pero yo no lo seré. Lucía, tienes que hacerle pagar. Tienes que verlo arrodillarse por lo que ha hecho. Te acompañaré en cada paso. Recuperaremos todo lo que has perdido. Esa declaración resonó como un cuchillo afilado en la noche, rasgando la oscuridad. En ese momento, Lucía vio en su padre no solo protección, sino un llamado a la acción. Apretó los labios. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no temblaba. Una pequeña llama se encendió en su corazón. Una llama que nació del dolor, de la pérdida, y fue alimentada por las palabras de su padre. Papá, te haré caso, susurró Lucía, su voz débil, pero sus ojos ya tenían más fuerza. No permitiré que sigan viéndome como una víctima. Héctor asintió, apretando más fuerte la mano de su hija. Sabía que en ese momento, su hija, antes frágil, había comenzado a cambiar. Y a partir de ese instante, nacería una nueva Lucía. Ya no solo la esposa traicionada, sino una mujer que sabía cómo levantarse y devolver cada herida con justicia. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad parpadeaban, el tráfico seguía fluyendo. Pero en esa habitación se había hecho una promesa invisible. La promesa de un padre y una hija. La promesa de que el traidor pagaría 100 veces su ofensa. Los días siguientes en el hospital, Lucía era como una sombra en la habitación blanca, con el olor a desinfectante y la luz que iluminaba su rostro pálido. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era poner la mano sobre su vientre, escuchando el frágil latido de la pequeña vida. El bebé seguía allí, lo que parecía un milagro, pero también un recordatorio. Ya no tenía derecho a ser débil. Por la noche, cuando los pasillos del hospital se sumían en el silencio, Lucía solía quedarse quieta, con los ojos abiertos mirando al techo. En su mente, una serie de recuerdos intermitentes. Las sonrisas que una vez tuvo, las lágrimas que había derramado, y el momento en que la mano de su marido la empujó fríamente al suelo. Cada vez que ese recuerdo volvía, sentía un dolor punzante en el vientre, tanto por la herida física como por su corazón destrozado. Pero esta vez no lloró más. Las lágrimas se habían secado. En cambio, en sus ojos nublados brillaba una luz extraña. Recordó las palabras de su padre aquella noche. Tienes que hacerle pagar. Estaré contigo. Esas palabras, como una chispa, encendieron su mente. Despertaron algo en lo más profundo de su corazón, un lugar que durante mucho tiempo había estado cubierto por la resignación y el amor ciego. Lucía se preguntó, ¿qué he conseguido en todos estos años? ¿Un hogar construido sobre la traición? ¿Un amor que solo yo mantenía? ¿Un hombre dispuesto a abandonar a su esposa e hijo por una amante? Si continuaba sacrificándose, si seguía resignándose, ¿no sería como arrojarse a sí misma y a su hijo a un abismo? La respuesta resonó claramente, no. En la oscuridad, sus ojos se volvieron firmes.
Por primera vez en su vida, Lucía sintió una fuerza surgir desde su interior, una fuerza que la propia traición la había obligado a tener. El día que le dieron el alta, Lucía salió del hospital con una apariencia completamente diferente. Seguía siendo el mismo rostro amable, pero su mirada había cambiado. Ya no había ingenuidad ni súplica en ella. Ahora, en sus ojos, había la calma de un dolor convertido en acero, y la determinación de una mujer que sabía que debía levantarse por sí misma y por su hijo. Comenzó un nuevo viaje en silencio. Nadie lo sabía, pero desde ese momento, Lucía había mudado de piel. Durante el día, descansaba tranquilamente, manteniendo la apariencia de una mujer afligida como cualquier otra. Pero cuando llegaba la noche, en la privacidad de su habitación, leía documentos, revisaba contratos y cifras que su padre le proporcionaba. Con cada página que pasaba, su mirada se volvía más fría y afilada. Aprendió a ver las trampas de los negocios que antes había ignorado por confiar en su marido. Aprendió a analizar cada letra pequeña de un contrato, a encontrar lagunas, a identificar el engaño. Cada detalle era como una cuchilla que se afilaba. Practicaba frente al espejo, mirándose directamente a los ojos. Antes, esos ojos solo sabían llorar. Ahora, debían aprender a no temblar. Tienes que ser fuerte, Lucía. Ya no tienes a nadie en quien apoyarte. Solo a ti misma, se decía. Su voz resonando en la silenciosa habitación como un juramento. A veces, agotada, se derrumbaba sobre el escritorio, llorando en silencio mientras abrazaba su vientre. Pero a diferencia de antes, no lloraba por dolor, sino por determinación. El dolor se había convertido en el combustible que la quemaba por dentro, impulsándola a seguir adelante. Se suele decir que las mujeres se rompen cuando son traicionadas, pero esa misma traición, si no las mata, las hace renacer. Lucía era ahora la prueba viviente. A los ojos de su padre, ella fue cambiando gradualmente. Héctor observaba a su hija desde la distancia, notando sus movimientos seguros, su mirada ya no triste. No decía nada, solo asentía en silencio. Sabía que Lucía había comenzado a salir del caparazón de debilidad que Damián le había creado durante todos esos años. Una noche, Lucía estaba sentada junto a la ventana, con la ciudad iluminada a sus pies. Acarició suavemente su vientre y susurró: «Hijo mío, mamá te protegerá, pero ya no con lágrimas. Te protegeré con fuerza, con toda la lucidez que tengo. Te lo prometo, nunca más dejaremos que nadie nos pisotee». La luz de la calle se reflejaba en sus ojos con un brillo diferente. El brillo de una mujer que había caído en su propia sangre, pero que se levantaba en la oscuridad, más orgullosa que nunca. A partir de aquí, el viaje de Lucía ya no era solo el de una esposa traicionada, sino el de una mujer que se reinventaba a sí misma. Y aquellos que una vez la hirieron pronto sabrían lo que significaba pagar el precio. La noche cubría la ciudad con un manto de oscuridad densa. Las ventanas de los rascacielos reflejaban las luces amarillas como miles de ojos observando en silencio las partidas de ajedrez que se jugaban en la sombra. En el despacho privado de Héctor de la Vega, la atmósfera era pesada y silenciosa. Solo rota por el susurro de los papeles y la luz de una lámpara de escritorio que iluminaba un rostro surcado de arrugas pero firme. A su lado Lucía estaba sentada en silencio, con las manos sobre el vientre, la mirada fija en un grueso fajo de contratos. Ya no era la mujer que solo sabía resignarse y llorar. Ahora estaba aprendiendo a leer cada letra pequeña, a memorizar cada cláusula que Damián una vez le ocultó. «¿Lo ves?», dijo Héctor con voz grave. Este es el contrato de inversión con el que él confiaba en que el grupo daría un salto adelante. Pero detrás de su firma hay una trampa. Las cláusulas ocultas benefician al socio, mientras que nosotros asumimos las pérdidas. Se cree muy listo, pero en realidad es solo una marioneta. Lucía apretó los labios, sus ojos brillaron. ¿Quieres decir que lo engañaron? Héctor negó con la cabeza. Una sonrisa fría asomó en sus labios. No lo engañaron. Dejé que creyera que había ganado. Fui yo quien permitió que ese contrato llegara a sus manos. En el momento en que firmó, se puso la soga al cuello. Por un instante, Lucía se quedó sin aliento. Miró a su padre y vio en sus ojos la crueldad de un viejo lobo, pero también la firme protección de un padre hacia su hija. Todas estas estratagemas él las había preparado durante mucho tiempo. Y ahora, Damián era solo un peón. Apretó las manos y susurró: «Papá, no retrocederé más. Quiero ver con mis propios ojos cómo paga por lo que hizo». Héctor asintió, su mano grande se posó sobre la de su hija, como si le transmitiera su fuerza. En los días siguientes, el juego encubierto comenzó. Damián seguía exultante, creyendo que tenía el control. Se jactaba ante su amante de que sus acciones le permitirían derrocar a Héctor,
pero cada uno de sus movimientos, cada proyecto que tocaba, ya estaba dentro de un plan preestablecido. Un contrato de inversión que parecía lucrativo, pero que en realidad había sido acordado de antemano entre Héctor y su socio. El socio fingió ceder ante Damián, para que al final, una pequeña cláusula en el contrato lo convirtiera en el perdedor. Un proyecto de construcción con el que pensaba demostrar su valía, de repente se encontró con una serie de problemas legales. Los documentos fueron devueltos, los permisos suspendidos, y los medios de comunicación informaron de ello al unísono. Detrás de estas coincidencias había toda una red controlada por las frías manos de Héctor. Damián empezó a inquietarse, pero aún no se daba cuenta. Pensó que eran solo contratiempos temporales, confiando en que con la astucia de Silvia lo superaría, pero las cuerdas invisibles ya se estaban apretando a su alrededor. Cuanto más luchaba, más atrapado estaba. Mientras tanto, Lucía seguía todo en silencio. Cada vez que leía noticias sobre un proyecto de Damián que se estancaba, su mirada se ensombrecía, pero una leve sonrisa, dolorosa pero firme, se dibujaba en sus labios. Una noche, estaba sentada junto a la ventana. La luz plateada de la luna iluminaba su rostro. Susurró a su hijo en el vientre. «Hijo mío, una vez creí que la paciencia conservaría la felicidad. Pero ahora entiendo que algunos solo saben aprovecharse del amor. Ya no lloro más. Me levantaré para que veas a una madre fuerte». El viento nocturno soplaba, moviendo suavemente las cortinas como si respondiera a su juramento. En otro lugar, Damián seguía embriagado con su sueño de poder. No sabía que el tablero de ajedrez que creía dominar ya había sido volteado, y la mujer a la que una vez despreció por débil, ahora, junto a su padre, estaba tejiendo una red silenciosa, un plan dentro de otro plan, una trampa dentro de otra trampa. No tardaría en darse cuenta de que todo lo que había considerado una victoria era, en realidad, una trampa preparada para cerrarse. Y el precio a pagar comenzaría con la misma traición que él había sembrado. El hospital por la noche era tan silencioso que se podía oír el viento susurrando a través de las ventanas. Lucía estaba sentada, apoyada en la almohada, con la mirada perdida en la oscuridad exterior. En los últimos días, la herida de su corazón no había sanado. Su cuerpo todavía estaba cansado, y el embarazo no se había estabilizado, pero era el dolor emocional lo que casi la había agotado. Unos suaves golpes sonaron en la puerta, que se abrió para revelar una figura masculina. Una bata blanca, una complexión alta y delgada. La luz del pasillo iluminaba un rostro sereno. Era el doctor Julián, el médico que la estaba tratando directamente. No dijo mucho, solo sonrió levemente, una sonrisa tranquila que tenía un extraño efecto reconfortante. Se acercó, revisó con cuidado el monitor, le ajustó la manta y luego habló. El feto está más estable, pero debe mantener el ánimo. Cualquier alteración emocional afecta al bebé. Su voz era grave y cálida, ni apresurada ni fría. Era como un arroyo tranquilo que se filtraba por las grietas del corazón de Lucía, aliviando el ardor que sentía. Lucía asintió levemente. Sus labios se movieron pero no dijo nada. Durante mucho tiempo se había acostumbrado a ocultar su dolor, a apretar los labios para no llorar delante de nadie. Pero hoy esa mirada amable la hizo querer hablar, aunque fuera un poco. «Doctor». Su voz era ronca. «¿Es posible amar a la persona equivocada y pagar por ello toda la vida?» ¿El doctor? Julián se detuvo un momento, la miró, y un destello de compasión cruzó sus ojos, pero no preguntó más. Simplemente respondió en voz baja y triste. «Sí, pero un error no es el final. Lo importante es que todavía tiene a su hijo y a sí misma. Mientras respire, hay una oportunidad para empezar de nuevo». Una frase sencilla, pero fue como una pequeña lámpara que iluminó la habitación oscura. Lucía sintió un temblor en el pecho, sus ojos se nublaron. No porque dijera algo grandioso, sino porque hacía mucho tiempo que no escuchaba una voz que no la culpara ni la rechazara. Solo le ofrecía fe en silencio. El doctor Julián recogió sus notas para irse, pero antes de salir, se detuvo y la miró una vez más. Su mirada no era intensa ni ruidosa, solo silenciosa, como si quisiera decir, no está sola. Esa noche, Lucía dio vueltas en la cama, las palabras del médico resonaban en su cabeza. Mientras respire, hay una oportunidad para empezar de nuevo. Se llevó la mano al vientre y susurró. «Hijo mío, todavía respiramos, así que mamá empezará de nuevo». Al día siguiente, cuando la luz del amanecer se coló en la habitación, Lucía vio que el doctor Julián había vuelto. Traía su historial, pero cuando sus miradas se encontraron, él asintió levemente, una sonrisa fugaz como un saludo. Ese gesto, esa sonrisa, aunque pequeños, fueron suficientes para calentar un poco su corazón. Poco a poco, Lucía se dio cuenta de que cada vez que lo veía,
El peso de su corazón se aligeraba un poco. No porque hablara mucho, sino porque su sola presencia era un apoyo. En medio de sus días de soledad y traición, su mirada era como un puente que la conectaba con el mundo más allá de su dolor. Una vez, mientras le cambiaban un vendaje, se echó a llorar sin querer. El doctor, Julián no preguntó por qué, simplemente le ofreció un pañuelo en silencio. Su mano tocó ligeramente el dorso de la de ella, cálida y contenida. Ese leve contacto la sorprendió. ¿Cuánto tiempo había pasado? Hacía mucho que no recibía una ternura así, con el corazón todavía lleno de heridas. Sabía que no podía y no se atrevía a pensar en un nuevo amor, pero el simple hecho de tener a alguien allí, en silencio, sin juzgar, sin darle la espalda, era suficiente para no sentirse completamente abandonada. Y así, en sus días más oscuros, Lucía vio otra figura. No era deslumbrante, no hacía promesas, solo era silenciosa y cálida, pero fue eso lo que sembró en su corazón una frágil esperanza, la esperanza de que, después de toda la destrucción, quizás en algún lugar de este mundo todavía existiera un hombro lo suficientemente fuerte en el que algún día podría apoyarse sin temor a ser traicionada. Aquella mañana, el periódico financiero más importante de la ciudad publicó en su portada un titular en letras rojas y llamativas: CEO Damián Serrano Bajo sospecha de ocultar relación ilícita con su secretaria personal. Las palabras fueron como puñales directos al corazón del hombre que el día anterior aún se mostraba arrogante. En una sola noche, el nombre que Damián había construido con tanto esfuerzo se convirtió en el hazmerreír. Todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Fotos de él y Silvia de la mano en un restaurante de lujo se difundieron por todas partes. Contratos fraudulentos, documentos financieros turbios. Todo fue expuesto como una acusación que no necesitaba tribunal. En su despacho, Damián arrojó el periódico sobre la mesa, con los ojos inyectados en sangre. Tembloroso, cogió el teléfono y llamó repetidamente a los accionistas que antes le aplaudían y reían con él. Pero la respuesta fue una voz fría. «Lo siento, no podemos tener más relación contigo. Soluciónalo tú mismo». El teléfono cayó al suelo con un sonido seco. Un sudor frío le perlaba la frente. Todos le daban la espalda. Las manos que una vez lo habían sostenido, ahora se retiraban al unísono, dejándolo caer en el vacío. En un momento de pánico, llamó a Silvia. Su voz ronca. «Silvia, ¿dónde estás? Tenemos que superar esto juntos». Pero al otro lado de la línea se oyó una risa amarga. «¿Creías que me hundiría contigo? No soy tan estúpida. El dinero que necesitaba, el estatus que quería, ya lo tengo. Tú ahora solo eres un fracasado». Cada palabra fue como una cuchilla que le cortaba la piel. Damián se quedó mudo. La mujer que pensó que lo acompañaría hasta el final ahora huía más rápido que nadie. Se desplomó en la silla, con la mirada perdida en el techo. Una semana antes, todavía era el sueño de muchos ambiciosos. Poder, dinero, mujeres. Ahora, todo se había derrumbado en pocos días. La prensa no dejaba de escarbar en su pasado. Contratos falsificados, desvío de fondos, e incluso una grabación de él humillando a Lucía fue difundida. El público estaba indignado, los accionistas furiosos, los amigos lo evitaban. En las redes sociales miles de comentarios sarcásticos. El hombre que fue aclamado como el marido ideal resulta ser un codicioso despreciable. Se lo merece. Quien traiciona a su esposa e hijo acaba así. Cada frase era como una bofetada. Damián quiso buscar a Lucía, la esposa que una vez fue dócil y débil, siempre a su sombra. Pero recordó la mirada gélida de Héctor de la Vega, su declaración como un martillazo. «Pagarás 100 veces lo que le hiciste a mi hija». Se estremeció. Por primera vez en su vida, supo lo que era el miedo. En la lujosa oficina de la que una vez se sintió tan orgulloso, ahora solo quedaba el vacío. Silvia había desaparecido, sus cuentas bancarias estaban congeladas, sus amigos no contestaban el teléfono. Damián era como un animal acorralado, jadeando, con los ojos inyectados en sangre. Gritó en medio de la habitación: «No, no puedo perder, me levantaré, volveré». Pero su voz resonó en las 4 paredes y se extinguió. Afuera, el mundo entero le había dado la espalda. En otro lugar, Lucía leía las noticias en silencio en una pantalla. Estaba sentada, inmóvil, con una mirada serena, casi fría. El dolor seguía ahí, pero era un dolor que se había convertido en acero. Puso una mano sobre su vientre y susurró: «Hijo mío, ¿ves? Quien una vez hizo que mamá se arrodillara, ahora está pagando el precio». Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez no era de desesperación,
sino porque sabía que la justicia a veces llega tarde, pero nunca falta. En la oscuridad, Damián comenzaba a saborear la soledad, la traición y la pérdida. Las mismas cosas que una vez le arrojó a su esposa, ahora volvían a él multiplicadas por 100. Y eso era solo el principio. La pequeña habitación estaba bañada por una luz amarilla, y tenue que proyectaba sombras temblorosas en las paredes rugosas. Lucía estaba sentada, apoyada en una cama individual, con las manos rodeando su vientre. El silencio era tan profundo que el tic-tac del reloj sonaba como un cuchillo cortando sus pensamientos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas hundidas. No intentó secarlas, simplemente las dejó caer lentamente, como si quisieran arrastrar consigo el pesado lastre de sus recuerdos. Esta noche no había monitores cardíacos, ni consejos de médicos, ni la mirada fría de su padre. Solo estaba ella, su hijo nonato, y un cielo de recuerdos opresivos. Lucía cerró los ojos, y las imágenes volvieron, nítidas como una película a cámara lenta. Aquel día, había amado a Damián con todo su corazón ingenuo. Un hombre apuesto, de sonrisa radiante, y una mirada que parecía contener el mundo entero. Recordó la primera vez que él tomó su mano en medio de una calle concurrida, su voz suave resonando. «Ven conmigo, Lucía. Prometo que nunca en mi vida te haré llorar». Esa promesa fue tan dulce que confió en ella ciegamente. Creyó hasta el punto de abandonar toda duda, de ignorar todas las advertencias, de entregar su juventud y su fe en esa única mano. Sin embargo, el hombre que había hecho ese juramento fue el mismo que la empujó al suelo, dejándola sangrar mientras llevaba a su hijo en el vientre. Ese dolor no solo le rompió el corazón, sino también su fe. Lucía abrió los ojos y miró la silenciosa habitación. Una habitación alquilada, pequeña y estrecha, muy diferente de la lujosa mansión en la que había vivido. Pero extrañamente, aquí podía respirar mejor. Ya no olía el perfume ajeno en la ropa de su marido, ni sentía las miradas inquisitivas de los demás. Solo un espacio suficiente para enfrentarse a sí misma. Acarició su vientre y susurró. «Hijo mío, lo siento. Fui demasiado ciega. Pensé que si amaba con todo mi corazón, me amarían de vuelta. Pero olvidé que el amor no es una cuerda para atar. Solo ata a quien quiere quedarse. Nunca retiene a quien quiere irse». Su voz se quebró, pero ya no era el sollozo débil de antes. Era el eco de una mujer que aprendía a admitir sus errores, a enfrentarlos. Las lágrimas siguieron cayendo, pero Lucía sintió una purificación. Cada lágrima parecía llevarse una parte del pasado, una parte de su antiguo yo. La mujer que solo sabía sacrificarse sin pensar nunca en sí misma. Esa noche, se quedó sentada durante mucho tiempo. Afuera, el ruido del tráfico disminuyó hasta sumergirse en el silencio. Solo quedaba el latido de su corazón y el sonido de su propia respiración. Recordó los días que creyó felices. Las cenas familiares. La sonrisa sincera cuando él elogiaba su comida. La mano que apretó la suya el día de su boda. Todo era como fragmentos de un cristal roto, brillantes y a la vez cortantes. La persona en la que más confiaba fue la que más me hirió. Susurró la frase que tanto había temido admitir. Pero cuando las palabras salieron, una sensación de liberación la acompañó. Se dio cuenta de que el dolor no la mataría. Solo la convertiría en otra persona, más fuerte, más dura. Lucía se miró en el espejo. Su rostro demacrado, sus ojos enrojecidos. Pero su mirada ya no estaba derrotada. En el espejo vio a otra mujer. Una mujer que acababa de tocar el fondo del dolor, pero que renacía de él. Sonrió. Una sonrisa tenue pero firme. «Hijo mío, a partir de ahora, mamá no vivirá para retener a un hombre, sino para protegerte a ti y a sí misma». Fuera de la ventana, el cielo nocturno se tornaba lentamente de un azul profundo. Las estrellas titilaban, pequeñas pero persistentes, como ella en ese momento. Sabía que el camino por delante todavía tenía muchas tormentas, pero también sabía que toda noche larga llega a su fin. Y cuando llegara el amanecer, Lucía ya no sería la misma mujer. Había cruzado el umbral del dolor para renacer en una nueva luz. El atardecer cubría el cielo con nubes grises. El edificio donde Damián una vez ocupó la silla de director general ahora parecía desolado. El letrero con su nombre había sido retirado. En la oficina vacía, una luz amarillenta iluminaba su rostro demacrado. El pelo revuelto, el traje arrugado, no quedaba ni rastro de su antigua arrogancia. La puerta se abrió de golpe. El sonido de unos tacones resonó, lento pero firme. Lucía entró. Su figura era delgada, su rostro más afilado, pero su mirada era brillante, fría y decidida. La luz del pasillo proyectaba su larga sombra sobre el suelo, como una línea divisoria entre el pasado y el presente.
Damián se levantó de un salto, con los ojos llenos de pánico. Lucía, ¿has venido? Déjame explicarte, todo es un malentendido. Lucía esbozó una sonrisa que ya no era dulce como antes, sino que llevaba un dolor convertido en hielo. Su voz era grave. Cada palabra caía como una gota de agua sobre una piedra fría. ¿Un malentendido? ¿Me empujaste en la oficina? ¿Me dejaste sangrando en el suelo con nuestro hijo en el vientre? ¿Eso también es un malentendido? Damián retrocedió. El sudor perlaba su frente. En ese momento, estaba enfadado. No fue a propósito. No fue a propósito. Lucía dio un paso adelante, sus ojos afilados como cuchillos. ¿No fue a propósito traicionarme durante años? ¿No fue a propósito convertirme en una ciega sacrificada mientras tú y tu amante planeabais derrocar a mi padre? ¿No fue a propósito abandonar a tu familia por tu ambición? Cada pregunta era una puñalada que rasgaba la máscara que él intentaba mantener. Damián temblaba, su voz se ahogó. Me equivoqué. Dame una oportunidad. Lo arreglaré. Te necesito, Lucía, de verdad te necesito. Lucía soltó una risa suave, una risa llena de amargura y desprecio. ¿Una oportunidad? ¿Sabes lo que es una oportunidad, Damián? Una oportunidad es cuando una mujer todavía cree en ti, cuando todavía pone su mano en el pecho y confía en que la protegerás. Pero tú perdiste todo eso en el momento en que me empujaste, en el momento en que elegiste a otra mujer en lugar de a tu propio hijo. Su voz se quebró, pero su mirada no vaciló. Me perdiste a mí y perdiste tu última oportunidad. Damián se desplomó en la silla, llevándose las manos a la cabeza. Jadeaba, murmurando como un loco. No, no puede ser. Tú lo eres todo para mí. Lucía, no me dejes. Lucía lo miró. El hombre al que una vez admiró, que una vez fue su cielo, ahora no era más que una cáscara vacía, podrida por la codicia y la traición. Sintió una punzada de lástima, pero rápidamente se convirtió en serenidad. Una vez lo fuiste todo para mí, su voz sonó suave, pero cada palabra pesaba una tonelada. Pero ya no. Sobreviví a tu traición. Me levanté sin ti y no por ti, y seguiré viviendo, pero sin ti en mi vida. Damián levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre, su mirada desesperada se aferraba a la figura de la mujer frente a él. Pero esa figura ya era lejana. Ya no era la esposa dócil que una vez estuvo a su sombra. Lucía se dio la vuelta y caminó con paso firme. La puerta se abrió, una luz blanca inundó la habitación, y su silueta desapareció. Solo quedó un Damián derrotado en medio de una oficina vacía, el lugar que una vez fue su trono de arrogancia, ahora convertido en la prisión de su caída. Afuera soplaba un viento frío. Lucía se detuvo, puso una mano en su vientre y susurró. Hijo mío, lo hemos superado todo. A partir de hoy, no habrá más lágrimas por un traidor. Sus ojos brillaron con determinación. En la larga noche, una nueva Lucía había nacido de verdad, fuerte, libre y sin las cadenas del pasado. Los primeros rayos del sol de la mañana inundaron la habitación, filtrándose a través de las cortinas y esparciendo un cálido tono dorado sobre el rostro de Lucía. Estaba de pie, en silencio, frente a la ventana, con la mirada perdida en la ciudad que despertaba. El canto esporádico de los pájaros y el murmullo creciente del tráfico componían la obertura de un nuevo día. Cerró los ojos suavemente, dejando que el sol besara sus párpados, que el calor se extendiera por su pecho. Después de tantas noches de lágrimas, hoy, por primera vez, sentía que podía respirar hondo, libre del peso del miedo y la traición. Detrás de ella, una voz familiar resonó, firme como un roble centenario. «Lucía, ¿estás lista?» Lucía se giró. Su padre, Héctor de la Vega, estaba allí, con su porte imponente pero con una mirada más amable que nunca. Ya no era el presidente frío a los ojos del mundo, sino el padre que la había acompañado a través del abismo, que la había ayudado a levantarse cuando creía no tener fuerzas. «¿Estoy lista?» Papá, asintió Lucía, una sonrisa serena en sus labios. Héctor se acercó y le puso una mano en el hombro. No dijo nada más, dejando que su mirada fuera la promesa. Seguiría siendo el muro sólido que la apoyaría en su camino. En el pasillo se oyeron unos pasos. El doctor, Julián, apareció, con un historial médico en la mano. Seguía igual, su bata blanca, su sonrisa amable y su mirada tranquila. Se acercó y dijo con voz cálida, «Su salud se ha estabilizado. El feto también se está desarrollando bien, pero aún necesita mantener el ánimo fuerte». Lucía lo miró, una oleada de emoción la invadió. En sus días más oscuros, fue su silenciosa presencia la que le dio la fe para no derrumbarse. Dijo en voz baja,
Gracias, doctor. No solo por su trabajo, sino por hacerme ver que todavía hay calidez en este mundo. Sus miradas se encontraron por un instante. No se necesitaron muchas palabras ni promesas, solo una comprensión suave como la luz del sol que se derramaba en el suelo, cálida, constante, sin ostentación. Lucía se volvió hacia la ventana. La ciudad, que una vez fue testigo de sus lágrimas y su sangre, ahora era el punto de partida de un nuevo viaje. Puso una mano en su vientre y susurró: «Hijo mío, a partir de ahora, no dejaré que nadie decida nuestro destino. Viviré por mí misma y por ti». En sus ojos brillaba una luz extraña. Ya no era el temblor de una mujer traicionada, sino la fortaleza de una mujer que había aprendido a renacer del dolor. Héctor observaba a su hija en silencio. Una rara sonrisa se dibujó en sus labios. Sabía que en ese momento su hija había madurado de verdad. Y el doctor, Julián, simplemente se quedó allí, en silencio, sus ojos siguiendo la figura esbelta pero orgullosa frente a la ventana. Sintió un calor en su corazón, la fe de que, después de todo, esa mujer encontraría la felicidad que merecía. El amanecer había llegado. Un nuevo comienzo se abría. Y Lucía, después de largos días de sangre y lágrimas, finalmente se había encontrado a sí misma en esa luz. La noche cayó, la ciudad resplandecía con luces. Pero en un rincón oscuro de un viejo complejo de apartamentos, había una habitación fría. La ventana estaba cerrada, solo un tenue rayo de luz se filtraba. Dentro, Damián estaba sentado en el suelo, su traje raído y roto. Una botella de licor vacía rodaba a su lado. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su rostro demacrado, el pelo enmarañado, como alguien que había olvidado lo que era el aseo durante días. En la pared, los diplomas, las fotos con socios, los certificados que una vez lo enorgullecieron, ahora estaban cubiertos de polvo. La empresa se había derrumbado, sus bienes estaban congelados, su amante se había ido, sus amigos lo evitaban. Todo lo que una vez tuvo poder, dinero, prestigio, se había desvanecido en un instante. Se rió secamente, su voz perdida en el eco de la habitación. ¿Por qué ha acabado todo así? Pero no había respuesta a esa pregunta, porque él mismo había sembrado la semilla de la traición, de la codicia y la crueldad, para cosechar ahora este final desolador. Afuera otro mundo se abría. Lucía caminaba por una calle bañada por la luz del amanecer. Llevaba un chal ligero sobre los hombros, su mano descansaba suavemente sobre su vientre, donde una pequeña vida crecía cada día. Su rostro era más delgado, pero sus ojos brillaban con una paz serena, muy diferente de la mujer que una vez tembló en la oscuridad de la traición. A su lado, su padre caminaba en silencio, su imponente figura como un muro sólido. A poca distancia, el doctor Julián la seguía, su mirada profunda pero amable, suficiente para que Lucía supiera que en su momento más débil ya no estaba sola. Exhaló suavemente y miró al cielo. Estaba despejado, como si hubiera limpiado toda la oscuridad. Una imagen fugaz cruzó su mente. El día que fue empujada en la oficina, la sangre manchando sus pies, las largas noches en el hospital, las lágrimas empapando su almohada, las punzadas en el corazón al oír a su marido susurrarle dulzuras a otra. Cada herida, cada gota de sangre, cada lágrima, ahora eran recuerdos, se habían convertido en fuerza. Sonrió. Una sonrisa ligera como el rocío de la mañana, pero firme. «Hijo mío, hemos atravesado la tormenta. Ahora es el momento de empezar de nuevo, con un corazón nuevo». Detrás de ella, los pasos de su padre, lentos pero seguros. A su lado, la cálida mirada del médico, apoyándola en silencio. Y delante, un camino largo y ancho que se abría. Mientras tanto, Damián se acurrucaba en la fría habitación. Los recuerdos lo asaltaban como pesadillas. Vio de nuevo el momento en que empujó a su esposa, la mirada ardiente de su suegro, el llanto ahogado de Lucía. Todo era como miles de cuchillos retorciéndose en su corazón. Gritó. Pero nadie lo oyó. A nadie le importaba ya. El hombre que una vez lo tuvo todo en sus manos, ahora no tenía nada más que soledad y remordimiento. Y Lucía, la mujer que una vez fue débil, que una vez creyó ciegamente, ahora caminaba fuerte y serena. No necesitaba venganza con sangre, porque el colapso de él era la sentencia más cruel. Mientras la luz del sol se extendía por el camino, la historia se cerraba con una verdad clara. El hombre que traicionó pagó 100 veces por lo que hizo. Y la mujer que fue pisoteada, que cayó al abismo, se convirtió en un símbolo de la fuerza de un corazón que sabe doler, perdonarse a sí mismo y levantarse para seguir viviendo. Lucía susurró, como una despedida al pasado. Adiós. A partir de ahora, solo viviré para el futuro. Un nuevo amanecer había comenzado de verdad. La historia de Lucía llega a su fin, pero lo que queda no es solo el dolor de la traición,
sino también la increíble fuerza de una mujer que supo levantarse después de la tormenta. De ser una esposa frágil, se convirtió en un símbolo de resiliencia, de amor propio y por su hijo. Es también un recordatorio para todos nosotros. No importa cuántas veces caigamos, mientras creamos en nosotros mismos, siempre podemos comenzar un nuevo amanecer. ¿Qué opinas de este desenlace? Si fueras Lucía, ¿elegirías perdonar o marcharte para encontrar otra felicidad? Deja un comentario, comparte tus sentimientos y dime desde qué ciudad o provincia nos sigues. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el próximo video.